Hola, hola, ¿qué tal muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar con una clase más. El día de hoy vamos a tocar el tema de enlaces atómicos. Recuerden, esta es su materia de química. En las clases anteriores estuvimos repasando algunos conceptos como configuración electrónica, como estructura de Lewis, estructura atómica, y en todos ellos se ven enrolados estos electrones de valencia, ¿sí? Recordemos, retomando los temas pasados, que en la configuración electrónica los electrones se van llenando hasta llegar a las últimas capas. En la capa pueden llegar de 1 hasta 7 o hasta 8 electrones. Quedamos en las finales. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos últimos electrones, que se pueden quedar solos cuando son 1 o pueden completarse cuando son 8, son los electrones que participan en la interacción con los demás elementos. A estos electrones los vamos a denominar electrones de valencia, ¿sí? Y es muy común que nosotros escuchemos la palabra valencia en esta materia de química. ¿Por qué? Porque pues es más cómodo, es más ágil e incluso lo van a poder encontrar ustedes en algunas bibliografías, ¿ok? También les recuerdo que en su tabla periódica lo pueden encontrar como estado de oxidación o número de oxidación. A final de cuentas es este valor entero, no puede llevar puntos decimales, entero, y que si no lleva signo es porque es positivo, si lo lleva es porque es negativo, ¿ok? El máximo que puede ser es más 7, ¿sí? El máximo, y siendo este el mínimo, menos 3 en algunos casos muy especiales. Ahora bien, el aprendizaje esperado es esto, que ustedes puedan representar y diferenciar mediante estos esquemas, modelos y simbología química, elementos y compuestos, así como átomos y moléculas. Hasta ahorita ustedes ya me saben hacer una estructura atómica, ya saben repartir estos electrones en la configuración, ¿sí? En los distintos niveles y subniveles que ya vimos. Y de igual manera me saben hacer estructuras de Lewis representando ya algunas moléculas simples entre estos átomos. Pero bueno, pasando a esto, ya sabemos que los electrones de valencia son aquellos que quedan en la última capa. La valencia, por así decirlo, es la cantidad de electrones de un átomo que participan en el enlace o reacciones químicas y son la cantidad de electrones en la capa externa. En los niveles de energía SP, la valencia de un átomo se relaciona con su habilidad para participar en una combinación química con otros elementos. Por ejemplo, tenemos aquí al magnesio, que tiene 2 electrones en su capa de valencia. ¿Okay? Y otro ejemplo, el aluminio, que tiene 3 electrones en sus últimas, aquí ya no es en la última, sino en sus últimas capas. Realmente sabemos que es el nivel 3, por lo cual aplica, porque S y P se encuentran en este nivel 3, por lo tanto su valencia será de 3. Ojo aquí, puede que existan algunos elementos que participen con más de un estado de oxidación, o sea que tengan más de una valencia. ¿Y cómo puedo saber yo esto? Bueno, no me lo invento, realmente siempre les digo, revisen su acordeón más grande, que es la tabla periódica. Ahora bien, la estabilidad atómica, ¿qué es esto? Vamos a hablar ahora sí, ya relacionado con este tema, ¿por qué un átomo debe de ser estable? Ok, todos los elementos, a excepción obviamente de los gases nobles, buscan una estabilidad. Yo creo que la naturaleza de todos nosotros siempre es buscar la estabilidad. Ustedes mismos, cuando buscan pasar su materia, claro que a algunos les gustan las emociones fuertes, pero cuando ustedes buscan algo, siempre buscamos la estabilidad, ¿sí? A veces nos gusta causar el caos, pero a final de cuentas siempre vamos a llegar a buscar una estabilidad. ¿Ok? Así funciona la materia. Los elementos pueden participar entre ellos, relacionarse, ¿sí? Pero no todos tienen esa estabilidad. A excepción de los gases nobles, todos los elementos la buscan. Buscan complementarse o buscan complementar, ¿sí? O sea, comparten o reciben, ceden o aceptan estos electrones, porque recordemos que la partícula fundamental o subatómica que se encarga de toda la energía pues es el electrón. Entonces bien, esta estabilidad atómica
llega cuando ya no hay cargas, cuando todas estas se neutralizaron, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tengo un elemento que tiene una carga positiva y esta carga va a empezar a interactuar con el medio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este elemento puede aceptar una carga negativa que interactúa directamente. Esto va a causar que sus cargas sean iguales a cero, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta que cada partícula subatómica, o sea, protón, en el caso de los positivos, y electrón, debe de estar entrelazada, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, pues para que se pueda neutralizar. Ahora bien, recordemos que los protones no se pierden, los protones se mantienen estables en un átomo. Es la única partícula subatómica que es fija en el átomo, ¿sí? Por lo tanto, el electrón es el que va a jugar este papel. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un electrón atado a un protón, por lo tanto, es neutro, ¿no? Aquí hay cargas iguales a cero. Una carga positiva más una negativa me da como resultado cero. ¿Qué pasa cuando llega otro electrón? Se interactúa y ahora sí yo estaría teniendo una carga negativa, una carga igual, una valencia, perdón, igual a menos 1. Ahora bien, caso contrario, ¿qué pasaría si yo tengo solamente a mi protón? O sea, que mi electrón se haya perdido. Bueno, pues aquí yo estaría teniendo una carga positiva, ¿ok? O una valencia de más 1. Por lo tanto, así es como funcionan los electrones, juegan este papel. Se ganan o se pierden, van y regresan, dejan cargas positivas descubiertas o al contrario saturan a los átomos de cargas negativas. Entonces, cuando a los elementos les pasa esto, buscan la estabilidad en algunos otros. Y ahora, si recordamos la regla del octeto, tenemos elementos que completan su octeto, o sea, completan sus 8 electrones en su última capa para llegar a una estabilidad similar a la de los gases nobles. De esta manera ya no reaccionan. Pero también debemos de recordar que existen elementos que lo único que hacen es completar a los demás. Y está bien, por eso les digo que en la naturaleza buscamos o complementar o ser complementados. Ahora bien, si un átomo tiene valencia de 0, este átomo es inerte. La palabra inerte quiere decirnos que es un átomo que no va a reaccionar, ¿sí? Un ejemplo, tenemos el argón. El argón es un gas noble, su número atómico es 18 y su configuración electrónica es esta. Si se fijan, el nivel 3 tiene 8 electrones en su última capa, por lo tal es un elemento estable, ¿sí? Aquí me sirve mucho las familias para tomarlas en cuenta, porque yo sé que en la última capa familia 1A tiene un electrón, familia 2A tiene 2 electrones y así sucesivamente. Pero dependiendo de esa estructura atómica pueden variar la cantidad de valencias. Y valencias fijas solamente conocemos de la familia 1A y 2A, que son más 1 y más 2 respectivamente. A partir de la 3 hay algunos elementos que empiezan a presentar más de una valencia o un estado de oxidación. Y más adelante, sobre todo en la 7, que ya son más diversos, a pesar de que tengan preferencias negativas, los elementos presentan ya más de una valencia y pueden ser más incluso de naturaleza tanto positiva como negativa. Ahora bien, cuando un elemento tiene esta valencia diferente, como ya les había dicho, va a buscar la estabilidad en otro. Sé que reitero bastante esto, sé que lo repito, pero es para que quede bien claro. La suma de 0 me va a dar un compuesto estable. La suma de las cargas que sea igual a 0 me va a dar compuestos estables, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, todos los compuestos que tenemos en nuestra piel, un ejemplo, son bastante estables, ¿sí? A pesar de que existan interacciones, nuestro cuerpo siempre compensa aquella inestabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos repletos de reacciones químicas que se llevan en una fracción de segundo. Oxidamos nuestros elementos, llevamos a cabo esas reacciones en una fracción de segundo, lo cual en la naturaleza podría tomar años. Entonces, cualquier inestabilidad o es causada o es restaurada por mi propio cuerpo.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando un elemento inestable se encuentra con otro inestable que son capaces de complementarse, suponiendo, siempre les pongo como ejemplo el sodio, que tiene carga, un electrón de sobra, y el cloro, al que le falta un electrón, pues ¿qué es lo que va a pasar? Este se viene acá, ¿sí? Y se van a formar los iones. Pero esto es porque estos se pueden complementar. Si yo tuviera acá un magnesio, sabemos que tiene +2, un cloro no sería suficiente, necesitaríamos la presencia de otro para tener aquí -1 y -1 es igual a -2, y que ahora sí se puedan neutralizar, dándome como resultado cargas iguales a 0. ¿Sí? Sé que suena un poco complicado, aunque no lo es tanto, solamente hay que tener en cuenta varias cosas, por ejemplo que cada electrón vale 1, ¿sí? Y si se gana un electrón, pues se gana una carga negativa. Si se pierde un electrón, se queda desprotegida una carga positiva. O sea, un electrón igual a 1, porque luego muchas veces eso es lo que no nos queda claro. Ahora bien, cuando estos elementos logran unirse, logran formar esta alianza, es a lo que nosotros vamos a llamar enlace. Pero obviamente, como hay 118 elementos, es muy difícil tener un solo tipo de estructura, un solo tipo de atracción. Tenemos principalmente enlaces y fuerzas. Ahora, enlaces primarios o enlaces fuertes son aquellos en donde se une esta fuerza de atracción entre elementos. Ocurre de manera atómica, ¿sí? Ya no es molecular, este es de manera atómica. Esto sí, anótenlo como un tip, porque ocurre entre átomos. Estos enlaces determinan el comportamiento de los materiales y forman estructuras básicas, las cuales pueden ser de corto alcance, como en los materiales amorfos, o sea que no tienen forma, o de largo alcance, como en los materiales cristalinos. Quiere decir que pueden alejarse, acercarse, formar diversas estructuras. Este tipo de enlaces, gracias a ellos tenemos formaciones como la piel, como las uñas, ¿sí? Incluso en nuestra respiración hay moléculas que llevan enlaces químicos. Aunque existen diversos tipos de enlaces, se tienen principalmente los enlaces primarios, que son estos, que son fuertes y se establecen cuando el átomo cede o cuando comparte electrones, llenando así los niveles. Que era como yo les decía, cuando un elemento tiene un electrón solo, es más fácil que lo regale o que lo comparta, ¿sí?, con alguien a quien solamente le falta uno para llegar a completar esta regla del octeto. Por eso es que los primeros elementos de las primeras familias se dedican a completar a los de las últimas familias. De estos tenemos enlace iónico, que es el más débil de los tres, el covalente, que es el que le sigue, y el metálico, que probablemente sea el más fuerte, porque también no hay que restarle méritos al covalente. Es un enlace muy estable, solamente que a altas o muy altas temperaturas se rompe, ¿sí? Y me voy a muy altas. Pero preferentemente se puede romper de manera sencilla con una interacción o reacción química, ¿ok? A diferencia del metálico, que tiene estructuras bastante pegadas, bastante fijas, que también no son tan fáciles de manipular, de mover, ¿sí? Son muy rígidas. Ahora, de los enlaces secundarios tenemos a el hidrógeno, ¿ok?, el cual participa en los puentes de hidrógeno. Gracias a esta fuerza de atracción, que se llama puentes de hidrógeno, existe el agua a manera de fluido, ¿sí?, a manera líquida. El agua es un gas, porque es la unión de dos gases bastante ligeros, y debería de serlo, ¿sí? Debería de ser un gas, debería de estar en las nubes y no bajar. Pero ¿qué ocurre? Durante la condensación en las nubes, los oxígenos atraen a los hidrógenos de otras moléculas y se forma una red. ¿Qué va a pasar cuando la red sea lo suficientemente grande y pesada como para hacer un gas? Se precipita en forma de líquido, porque las partículas no se sueltan. Pero como no es un enlace como tal, estas redes imagínenselas como cadenas, por lo cual no serían rígidas, se doblarían, y esto es lo que permite que los líquidos fluyan, puedan cambiar de forma. Lo mismo le sucede a la gasolina, pero aquí tenemos otro tipo de fuerza que ocurre por los extremos, polos positivos y negativos de la molécula. A estas fuerzas, que son bastante débiles, se les llama fuerzas de Van der Waals.
Estas ocurren en la gasolina, por eso es que si la gasolina llega a temperatura ambiente, se evapora. ¿Por qué? Porque no es muy fuerte. A diferencia de los puentes de hidrógeno, que en el caso del agua necesita 100 grados centígrados para poderse romper. ¿Ok? Y sabemos que 100 grados centígrados no son fáciles y se requiere de bastante energía para poder llegar a ellos. Ahora sí, en cuanto a los enlaces primarios tenemos al más sencillo, que es el enlace iónico. Este se da entre dos diferentes átomos, los cuales pueden, aquí está la clave, donar, o sea, ceder o regalar sus electrones, y otros lo van a aceptar. Esto principalmente sucede entre la unión de un metal y un no metal, ¿sí? De esta manera, cuando los átomos se unen, quedan cargados de manera positiva y negativa. Y más o menos se observa así. Un ejemplo, aquí nos representan al cloruro de sodio, que es la sal de mesa. ¿Ok? Más o menos así luciría un puño de moléculas de cloruro de sodio, los cuales por este tipo de cambio en las cargas positivas y negativas se atraen formando este enlace. Los átomos que han adquirido una carga eléctrica adicional se van a comportar como iones. Ojo, esta es una palabra importantísima que vamos a tener que utilizar el resto del ciclo escolar. La palabra ion me describe a un átomo que tiene carga. No me importa si es positivo o si es negativo, ya con que esté cargado son iones. Ahora bien, este átomo que aporta los electrones, o sea, el que se quita las cargas negativas, se va a volver positivo y se va a llamar catión. Al tipo de iones, ahora sí, de carga positiva los llamamos cationes. Y obviamente el que recibe los electrones se va a llenar de cargas negativas y se va a convertir en un anión. Anión y catión. Anión positivo, negativo, catión positivo. No hay que olvidar estos dos iones que son sumamente importantes el resto del ciclo escolar. Ahora bien, los iones con carga opuesta se van a atraer y producen así el enlace iónico. Aquí vamos a ver, el electrón se transfiere, aquí anda en su última capa, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, se atrae en este tipo de enlaces, ¿sí? Ya que se atraen, entonces quiere decir que no es como una fuerza rígida. El enlace iónico, a pesar de que sea bastante estable, puede disociarse fácilmente en agua. Por ejemplo, si yo tomo el cloruro de sodio, que es la sal, lo disuelvo en agua, voy a disociar este enlace. ¿Qué va a pasar cuando se disocie? Bueno, pues que se van a separar los iones dentro del agua, por eso yo no los voy a poder ver. Incluso hay un experimento que nos explica cómo el cloro y el sodio, que son bastante buenos conduciendo electricidad, se encuentran disociados en el agua. Y esto es utilizando un vaso de agua con sal como conductor o sustituto de un cable eléctrico, de un pedazo de cable. ¿Ok? Entonces, el resultado del enlace iónico siempre es la fuerza de atracción de estas cargas. Positivo más negativo se van a entrelazar. Así funciona el enlace iónico. Ahora bien, vamos a el más importante que vamos a repasar este ciclo escolar, que es el enlace covalente. Este, a diferencia del otro, sí va a compartir, o sea que el otro no se lo va a regalar. Le va a decir, ok, te presto mis electrones, pero no van a dejar de ser míos. Yo aquí me quedo contigo mientras tú los ocupas, ¿ok? Ahora bien, esto, a diferencia del otro, sí forma un enlace rígido, un enlace que les va a permitir que puedan sostenerse o unirse entre átomos, y que aparte de que va a ser muy estable, va a ser bastante resistente, ¿ok? Estos enlaces tienen una relación direccional específica entre sí, según el ángulo formado entre ellos al configurar estructuras cristalinas de un material. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que este tipo de enlaces va a formar estructuras rígidas, ¿sí? Y que dependiendo de la distancia o los grados, porque miren, aquí nosotros lo vemos bastante sencillo, pero ¿qué es lo que pasa? Que estos enlaces tienen ángulos, ¿sí?
Si ustedes en algún momento se llegan a dedicar a la química, van a observar que también se estudian los ángulos y la geometría de las moléculas. En química orgánica nosotros estudiamos la geometría, la cantidad de formas y figuras que se pueden formar a través de un solo compuesto, sin importar si no cambian los elementos, pero si cambia su acomodo, entonces nos va a dar como resultado un compuesto diferente, con diferentes particularidades, diferentes propiedades y diferentes resistencias. Pero bueno, aquí vemos como ejemplo el modelo del agua. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos 2, 4 y obviamente los electrones, estos dos van a formar un enlace, ¿sí? Aquí se forma la molécula del agua. Tenemos átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, que es H2O. Si nosotros vemos, estos elementos se complementan bastante bien, ¿sí? Por lo cual nos va a dar este enlace que es más fuerte. Aquí se me olvidó anotarles, pero no hay que recordar que el enlace covalente ocurre entre no metal más un no metal. ¿Ok? Esta es la principal característica de los enlaces covalentes. Ocurre en este tipo de elementos, los cuales pueden realizar este tipo de ahora sí que de estructura, esta particularidad de poder compartir electrones. ¿Ok? Estos enlaces, como se los había mencionado, son bastante fuertes a diferencia de los iónicos y también forman un sinfín de materiales que pueden ser con una dureza diversa. Recordemos que el agua en nosotros nos da esta elasticidad, ¿sí? El agua que se encuentra en todas nuestras células, incluyendo las de la piel, nos da una elasticidad. Ahora pongo siempre como ejemplo la piel. ¿Por qué? Bueno, pues porque está hecha de enlaces covalentes, ¿sí? Pero principalmente el agua es la responsable de darle esta elasticidad, esta suavidad a nuestra piel. ¿Qué pasaría si perdemos el agua? Bueno, vayan, paguen su boleto del Museo de las Momias y pueden observar cómo es la piel cuando pierde toda esa agua en esas células y solamente quedan las estructuras rígidas del carbono. ¿Ok? Así quedaría la piel. Pueden ser estructuras tanto muy rígidas, ¿sí? Pero también son bastante maleables. ¿Qué quiere decir maleable? Que pueden combinarse con otras cosas, pueden manejarse. Entonces, ¿cómo pasa aquí en esto? Tengo el oxígeno, al cual le hacen falta aquí 2 electrones. Cuando llega el hidrógeno, va a formar un par de electrones, los cuales van a formar este puente. ¿Ok? Obviamente me quedan estos 2 electrones que vemos acá libres, que son los que se van a encargar de atraer a otros hidrógenos y formar así un puente de hidrógeno. ¿Sale? Para esto también tengo que entender que los enlaces covalentes se encuentran de 2 tipos, polar y no polar. Polar, pues porque tiene cargas. Aquí vemos 2 elementos diferentes. Un ejemplo muy claro, H2O, el del agua. ¿Por qué? Porque recordemos que el hidrógeno es más electropositivo y el oxígeno es más electronegativo. Y el no polar se da entre elementos de electronegatividad similar o incluso idéntica. ¿Cómo puede ser idéntica? Bueno, pues puede ser también elementos idénticos, ¿sí? Un ejemplo, todos los gases se acompañan en moléculas diatómicas, ¿sí? O sea, se acompañan de un otro átomo. Un gas jamás anda solo. Siempre está con un par, ya sea igual, en el caso del oxígeno, en el caso del hidrógeno, en el caso del nitrógeno. Y esto es a causa de un enlace no polar, ¿sale? Ahora bien, como ejemplo, en estos tipos de enlaces, los materiales con alto punto de fusión, que son el resultado de este tipo de enlace, se utilizan en aplicaciones de alta temperatura. Por ejemplo, el agua. El agua es pieza clave en la destilación de bastantes materiales. ¿Por qué? Porque se destilan o se separan materiales solubles en agua, los cuales tienen puntos de fusión bajo. Un ejemplo de la destilación es toda la industria del alcohol, la cual es bastante grande en nuestro mundo, en nuestro país, sobre todo en México. Yo creo que la tequilera es la más grande y le sigue la mezcalera, pero todos utilizan el agua, ¿sí? Y la estabilidad que esta tiene antes de llegar a los 100 grados centígrados. ¿Por qué? Bueno, pues porque su enlace, su puente de hidrógeno se rompe hasta ahí.
Pero aún así, aunque subiéramos más la temperatura, el agua no rompería este tipo de enlace. ¿Ok? Ahora, tienen baja conductibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no son buenos transportando la energía eléctrica. El agua, a pesar de ser este tipo de compuesto, sí es malo conduciendo. De hecho, por eso siempre causa este tipo de cortos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se reparte, se causa como un shock. ¿Ok? Y los demás compuestos, por ejemplo, nosotros, en el caso de la piel, como ustedes saben, la mayoría de materiales aislantes son de piel o de plástico, los cuales son a base de enlaces covalentes. Por último tenemos el enlace metálico, el cual ocurre entre metal, creo que eso tampoco se los puse, pero es más que obvio, metal más metal. ¿Ok? Esa es la diferencia. Iónico es metal más no metal, covalente entre no metales y metálico entre metales. ¿Ok? A diferencia de este enlace es el que menos vamos a estudiar, porque para este sí se necesita un grado, o que ustedes más bien sean un poco más avanzados, se necesita un grado mayor de estudios. Esto por lo general ni en nivel de prepa se ve de manera profunda, solamente se analiza, pero para esto sí hay que dedicarse de plano a toda la parte de la tabla periódica en donde infieren los metales pesados. Estos enlaces son bastante fuertes, lo podemos ver en las aleaciones metálicas, y tienen muy buena ductibilidad porque los enlaces metálicos no son direccionales. ¿Ok? Aquí la diferencia es que los elementos transfieren sus electrones de valencia y forman una nube de electrones que los va a rodear, tal y como lo vemos aquí en la imagen. Pero bueno, este es específico de metales. ¿Sale? Espero que hayan quedado claro. Si tienen alguna duda, háganmelo saber por medio de las clases. Ya saben que estamos conectados durante los 50 minutos de la clase. O si son dos módulos de 50 minutos. Ahí pueden hacerme saber sus dudas. También las pueden escribir directamente en el salón de clases virtual que tenemos de Classroom o en los grupos de apoyo de WhatsApp. En cualquiera de esos puedo atender sus dudas. Recuerden también que si no atiendo dudas a las 2 de la mañana es porque también descanso, también duermo. Por lo general ya no respondo mensajes después de las 9 de la noche porque ya es bastante tarde y tengo otras actividades diversas que hacer. Pero hasta aquí no se preocupen, todo lo que esté dentro de mi alcance para poderlos apoyar, saben que cuentan conmigo. Ahora bien, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Es bastante sencilla, tenemos 3 compuestos, lo único que me van a decir cuál es el tipo de enlace que tiene este compuesto y qué propiedades tiene. Propiedades, por ejemplo, si es un enlace covalente, ustedes ya saben que son estables, que ocurre entre metal y no metal, y también que ocurre compartiendo electrones. Pueden ponerme mínimo 2 propiedades y con eso ya tienen bien. Solamente hay que realizar este cuadro y eso sería todo. Recuerden, por favor, ponerse al corriente. Les estoy dando bastante oportunidad de que me puedan ustedes, no sé, compartir su tarea a destiempo. Lo único que sí no acepto es por WhatsApp porque de verdad recibo bastantes mensajes, incluso cuando estoy durante clases, y luego pasa que eso se llega a perder. Entonces, si nosotros subimos nuestra tarea a Classroom, lo que va a pasar es que se guarda ahí. Se guarda, no importa si perdemos el dispositivo, no importa si algo pasa, ahí se va a quedar toda la evidencia. ¿Ok? Por último, estas actividades son entregadas exclusivamente para Classroom. Solamente aquellos los que no están entrando a clases, que informaron en la escuela y que están yendo por sus actividades, son los únicos que no. De ahí para allá todos se entregan por Classroom. Y bueno, aquí está mi número, ya la mayoría lo tiene. Si los puedo apoyar, recuerden enviarme un mensaje. Hasta aquí la clase de hoy, espero les haya gustado. Si tienen dudas, sugerencias o incluso tienen alguna idea, algo que les llama la atención o necesitan platicar sobre algo, no duden en contactarme, por favor. ¿Va, muchachos? Esto sería todo y que tengan un excelente día.